Analizador léxico. A la primera fase de un compilador se le llama analizador léxico. En esta fase se efectúa la lectura del programa fuente. Es decir, del código fuente se sacan los caracteres para poder hacer el análisis léxico. Para entender mejor qué es un analizador léxico, vamos a ver unos conceptos básicos. Empezaremos por definir qué es un token. Un token es una agrupación de caracteres reconocidos por el analizador léxico, que constituyen los símbolos con los que se forman las sentencias del lenguaje y también se les denomina componentes léxicos. Además, constituyen los símbolos terminales de la gramática, como son palabras reservadas, identificadores, operadores y constantes, símbolos de puntuación y especiales. Ahora veremos lo que es un lexema. Un lexema es la secuencia de caracteres ya agrupados que coinciden con un determinado token, como por ejemplo el nombre de un identificador o el valor de un número. Un token puede tener uno o infinitos lexemas. Por ejemplo, las palabras reservadas tienen un solo lexema, mientras que los identificadores o los números tienen infinitos. Y para finalizar veremos ¿qué es un patrón? Un patrón es la forma de describir los tipos de lexema. Esto se realiza utilizando expresiones regulares. En este cuadro tenemos lo que es un token, un lexema y un patrón. Gracias al patrón se puede saber si es que una palabra es reservada o no. Un autómata, a través de interacciones, realiza lo que se conoce como análisis léxico. Es decir, recolecta secuencias de caracteres, lexemas, en unidades significativas denominadas tokens, las cuales son como las palabras de un lenguaje natural. En palabras más sencillas, tenemos un autómata que analiza carácter a carácter. Funciones del analizador léxico. El analizador léxico realiza varias funciones, siendo la fundamental la de agrupar los caracteres que va leyendo uno a uno del programa fuente para formar los tokens. Las otras funciones que realiza el analizador léxico son: gestiona el fichero del código fuente, entendiéndose por ello el abrirlo, leerlo y cerrarlo. Además, elimina comentarios, tabuladores, espacios en blanco, saltos de línea, relaciona los errores con las líneas del programa y además hace lo que se le llama inclusión de ficheros. Ahora vamos a ver cuáles son las ventajas de contar con un analizador léxico. Se simplifica el diseño, puesto que hay una herramienta especializada en el tratamiento del fichero que contiene el código fuente. Aumenta la portabilidad del compilador, pudiendo tenerse versiones diferentes para distintos formatos del texto de código fuente. Mejora la eficiencia al ser una herramienta especializada en el tratamiento de caracteres, además de detectar determinados errores fáciles de corregir a este nivel. Generador Lex. ¿Qué es? Introducción. Lex es un programa informático que genera analizadores léxicos y fue escrito por Mike Lees y Eric Schmidt. Lex lee una secuencia de entrada que especifica el analizador léxico y genera un código fuente que implementará el lexer en el lenguaje de programación C. Bueno, ¿cuál es el formato general de las fuentes Lex? Primero tiene una sección de definiciones donde vamos a definir nuestras variables y otras cosas. Tiene una sección de expresiones regulares o también llamada sección de reglas y la última sección que sería de código de usuario. La sección de definiciones, como decíamos, contiene la declaración de variables, definiciones regulares y constantes de manifiesto. En la sección de definición, el texto se incluye entre corchetes. Cualquier cosa escrita entre corchetes se copia directamente en el archivo lex.yy.c.
Un ejemplo claro sería cómo hacer una sección de definiciones, sería esta, donde podemos poner nuestra declaración de variables. En este ejemplo sería int a, b, c. O sea, estaríamos declarando 3 variables. Las definiciones regulares serían dígito del 0 al 9 y letra a a la z minúscula a la z mayúscula. Y las constantes de manifiesto que ahorita no hemos puesto. Bueno, eso sería para la sección de definiciones. La sección de expresiones regulares o reglas contiene una serie de reglas en la forma, acción de un patrón y lo que debe hacer esa acción. No deben ser intencionales y la acción comienza en la misma línea entre los corchetes. La sección de reglas se incluye en porcentaje, 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 porcentaje. Un ejemplo claro sería esta. El patrón, la acción del patrón sería print y las acciones se escriben en un lenguaje C. Por ejemplo, acá ponemos, digamos, si aparecería un dígito y otro número, nos va a retornar un número. Si ingresamos una letra mayúscula, nos va a retornar una letra mayúscula. O si ingresamos una palabra print, nos va a retornar un print. Eso sería para las reglas, donde podemos poner muchas otras cosas más. Las acciones en C vamos a poner el código que nosotros queramos que regrese o que retorne. Bueno, esta es la tabla que muestra algunas coincidencias de patrones. Son todas las que ya vimos y hay muchísimas otras más. La sección del código del usuario. Esta sección contiene las instrucciones en C y son solo funciones adicionales. También podemos compilar estas funciones por separado y cargar en el analizador léxico. El ejemplo claro sería esto. Un int main, corremos el código lex, que sería yeye lex, eso ya viene por defecto, y el return 0, lo que conocemos normalmente. Tipos de generadores lex. Existen muchos tipos. Entre los más comunes son el AT, IT, lex, en Unix es el más común, el MKS lex, el flex que se usa muy a menudo, el Abrax lex, el POSIX lex, Scangen, el JLex que también se usa mucho y entre otros que no son muy conocidos. Bueno, continuando, ¿cuál es el funcionamiento del lex? Paso 1. Un archivo de entrada describe que el analizador léxico que se va a generar denominado lex.l. ¿Qué nos quiere decir eso? Que para empezar tenemos que tener nuestro archivo llamado lex.l. Ahí tenemos nuestro archivo que está ingresando. Y este archivo está escrito en el lenguaje lex, por eso tiene la terminación .l. El compilador, este archivo lex.l va a entrar a un compilador lex. Y este compilador lex va a hacer que lex.l se convierta en un programa escrito en C y botará un archivo lex.yeye.c. Luego de eso, el archivo lex.yeye.c entrará a un nuevo compilador, que será el compilador C. ¿Y qué hará este compilador C? Este compilador C hará del archivo lex.yeye.c un archivo ejecutable llamado a.out, que tendrá un flujo de entradas. En el tercer paso, el archivo de salida a.out tomará una secuencia de caracteres de entrada y producirá muchas, depende al código que se ha escrito, secuencias de tokens. Y ahí terminará el funcionamiento del compilador lex.